Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Hoy retomamos el curso de Huerta Agroecológica que estamos organizando entre el ProHuerta y el programa Huertas Matanceras del municipio de La Matanza, de la Secretaría de Desarrollo Social. Hoy es el quinto encuentro. ¿Se acuerdan que habíamos visto, el curso consta de 8 encuentros? Vimos en los primeros 4 todos los temas vinculados a la preparación del suelo, las siembras, la elaboración de abono y la biodiversidad en la huerta. La importancia que tiene combinar en la huerta distintos tipos de plantas y generar un ambiente donde entre los distintos seres vivos se vayan equilibrando. Hoy vamos a trabajar sobre el control, el manejo de algunos problemas de la huerta, de algunos insectos, de hongos, de algunos problemas que pueden aparecer en la huerta. Las preguntas típicas para este encuentro que aparecen siempre son, por ejemplo, alguien me muestra una hoja de una planta atacada por algo y la pregunta es ¿qué le he hecho? O ¿cómo elimino esta plaga? Entonces, vamos a rebobinar un poquito y vamos a tratar de entender un poco más sobre el funcionamiento de la vida en la huerta, de los distintos insectos, los seres vivos que hay en la huerta que conviven con las plantas, como para ver dónde estamos parados y a qué le tenemos que dar prioridad cuando hablamos del control de insectos, de hongos, de problemas de patógenos en la huerta. Acordémonos que nosotros estamos trabajando con un sistema que tiene biodiversidad. Eso es una de las patas fundamentales de la huerta agroecológica. Entonces, lo primero que tenemos que pensar si en la huerta empiezan a aparecer problemas es cómo estamos a ese nivel. ¿Qué diversidad de plantas hay? ¿Cómo fuimos asociando distintos cultivos? ¿Qué aromáticas hay? ¿Qué flores? ¿Cómo está el cerco? ¿Dejamos algún lugar silvestre en un rincón de la huerta para que ahí se puedan esconder, por ejemplo, arañas, tatadiós, crisopas, que son bichos que se alimentan de otros bichos? Eso sería como la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando aparecen problemas de mal llamadas plagas. Ahora vamos a explicar por qué en la huerta. El otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que es fundamental, así como en nuestra salud es fundamental la alimentación, en la salud de las plantas es fundamental el suelo. Si el suelo está vivo, qué calidad de suelo tenemos, si tenemos un suelo malo, cómo lo mejoramos. Por lo tanto, en general en zonas urbanas, como trabajamos con suelos que no son los originales del lugar, muchas veces con suelos de relleno, pedregosos, arcillosos, con problemas de calidad de suelo, lo vamos a ver en algún momento, vamos a por ahí a profundizar un poquitito más en esto, aunque mostramos el otro día cómo es un buen suelo, una tierra negra. Si tenemos problemas de suelo y consecuentemente va a ser habitual que tengamos muchos problemas de enfermedades y de plagas en la huerta, ahí lo que tenemos que ver es cómo estamos con las aboneras, por ejemplo, con el compost. Entonces, frecuentemente tenemos muchos problemas y esos problemas están asociados a la raíz. ¿Cuál es la causa? Bajos niveles de biodiversidad en la huerta, problemas de calidad de suelo. Vamos a hablar también en el encuentro siguiente de los cuidados, ¿no? Obviamente, hay una teoría que se llama la teoría de la trofobiosis, que lo que dice es que, disculpen la palabra rara, pero lo que dice es que los bichos detectan plantas que tienen algún desequilibrio. Un desequilibrio puede ser una sequía, como tuvimos este verano, exceso de agua, una inundación, mala calidad de suelo, exceso de poda en un frutal, por ejemplo, incorporación de fertilizantes químicos en el caso de la agricultura convencional. Todos los desequilibrios, lo que dice esta teoría es que generan que los insectos detecten aquellas plantas más débiles que están creciendo. Un desequilibrio a veces no tiene que ver con debilidad, sino por ahí un agregado de un abono con mucho nitrógeno me va a generar un crecimiento exagerado de la planta, no un crecimiento natural. Eso también es un desequilibrio y a veces, por ejemplo, plantas en esa situación
son más atacadas por los pulgones. Eso es una idea que hay que tener en cuenta, que los insectos detectan plantas que tienen debilidades, que pueden venir de alguna de estos problemas que decíamos, calidad del suelo, inundaciones, falta de riego. Y después hay otra teoría que habla de que los insectos se orientan, encuentran aquella planta que les gusta, orientados por los olores. Yo estoy parado arriba ahora de un cultivo de morrón y albahaca, y el olor a albahaca que hay es impresionante. Entonces, los olores atraen a los insectos o los espantan. Por ese motivo, cuando hay biodiversidad de plantas en la huerta, hay una mezcla, una confusión de olores que hace que las plantas les cueste más detectar, encontrar aquello que les gusta. Los insectos. Los insectos, es raro que haya un insecto que se coma todo. Generalmente prefieren algún tipo de cultivo, algún tipo de planta. Entonces, en la medida que hay una confusión de olores y de colores, les cuesta más encontrar aquella planta que les gusta. Pensemos que estamos en el opuesto, hablando de por ahí de un opuesto a lo que sería un monocultivo. Monocultivo es cuando yo en un campo grande o en una extensión grande siembro un solo cultivo, lo que está pasando en este momento, por ejemplo, en la agricultura convencional. Siembro maíz y le aplico agroquímicos como para que no crezca ni un yuyo, entonces hay solamente maíz. Bueno, si aparece algún gusano que le gusta comerse los granos de maíz, lo van a encontrar con mucha facilidad y generalmente en esa situación el crecimiento de las plagas es exponencial. Cuando estamos en un sistema biodiverso, el crecimiento de las plagas no es exponencial normalmente, sino que es más moderado. Esto es un poco las generalidades como para entender qué tenemos que pensar antes de decidir, bueno, cómo actúo ante un problema que se me está descontrolando en la huerta. ¿Qué hago si hay no sé, por ejemplo, acá yo traje una... ahora la voy a sacar del frasco y la voy a mostrar. Es un cultivo de acelga que está bastante atacado por unos gusanitos que me costó bastante. Me voy a mover un cachito. Me costó bastante. Ahí se ve. Me costó bastante encontrarlos, porque estos gusanitos tienen una estrategia que es que cuando hay movimiento en el cultivo, se enroscan y se caen al suelo, se tiran al suelo, se hacen los muertos. Es una estrategia que tienen algunos bichos para sobrevivir, hacerse los muertos. Entonces, bueno, cuando tengo un problema así, tengo que pensar qué hacer. Todo esto que dije antes tiene que ver con entender a dónde estamos parados cuando hay un problema que se está descontrolando en la huerta. Cuando estamos en una huerta y vemos que puede haber o que notamos que hay algún problema, lo primero que tenemos que hacer es observar. A veces lo que nos pasa en las preguntas, en los cursos que hacemos de huerta, es que la observación tiene que ver con una mirada muy como si fuera con una lupa. Y en realidad nosotros tenemos que poder ver, tanto con una lupa como poder ver la generalidad de la huerta, la generalidad del cultivo como está. Por ejemplo, yo acá a la derecha tengo una línea de berenjenas. Estamos en un sector de la huerta que no está organizada en canteros como mostrábamos antes, sino en surcos. Es una parte acá más grande de la huerta. Entonces, esta berenjena tiene problemas, evidentemente. Hay algún bicho que se estuvo comiendo las hojas, que todavía no encontré cuál es, no lo vi. Y también tiene muchos puntitos que es muy probable que sean arañuela roja. La arañuela roja es un problema muy típico de los veranos secos. Ataca mucho al tomate, pero también ataca a chauchas, a veces zapallos, berenjenas. No ataca a todos los cultivos. Este verano hubo mucha arañuela roja.
Ahora después vamos a explicar cómo controlarla. Sin embargo, esta berenjena, lo que yo primero debería ver es que no tuvo muy buen desarrollo. Entonces, evidentemente acá, la limitante no fueron los bichos. La limitante fueron, hay que ver, calidad de suelo, de vuelta, cómo abonaron el suelo y cómo estuvo el tema del riego, por ejemplo, siendo que fue un verano tan seco. ¿Se entiende? O sea, por más que yo a estas berenjenas le aplique lo que le aplique para evitar el problema de los bichos que se están comiendo la hoja, es un cultivo que ya no se desarrolló bien. Deberían tener 1 metro de alto y tener mucha más producción, más fructificación. Entonces, cuando observamos, en agricultura le llaman monitorear, ¿no? Ir viendo, monitorear cómo evolucionan los insectos y demás en la huerta. Yo lo englobo más en observar cómo está todo el sistema. Después acá elegí este lugar porque se ven varias cosas interesantes. Acá hay una planta de morrón que acá encontré qué es lo que se le está comiendo. Eso es el famoso, parece una mini vinchuquita color gris. Eso es el famoso bicho moro. El bicho moro es masticador, es muy voraz, come mucho la selga. Este verano anduvo mucho en la selga, mucho en el morrón. Los deja, fíjense cómo queda la planta, ¿no? Ahí está quietito, no se mueven mucho, pero deja la pela, la hace bolsa. Entonces, este morrón, la planta se la ve con un desarrollo bastante bueno. Se ve que para las exigencias que tiene el morrón, el suelo estuvo bien. Sin embargo, estuvo muy atacada por bicho moro. También tiene que ver, depende cómo venga el año. Hay años que predisponen más a ciertas plagas que otros. Otro problema asociado acá, en este caso, es un morroncito que se estaba formando y como esa planta de morrón perdió tanta hoja debido a que el bicho moro se la comió, se quemó por el sol. Estas quemaduras, así como planchado, son quemaduras de sol. Son frecuentes en tomate, en morrón y las he visto a veces, rara vez en zapallo. Y la otra cosa que hay que entender, y que por eso está piola hacer el curso en esta época del año, es que estamos en una época del año de cambio de ciclo. Fíjense que acá estamos hablando de cultivos de verano. Y el curso este es un cultivo de otoño-invierno donde hablamos fundamentalmente de cultivos de otoño-invierno. Entonces, por ejemplo, esta albahaca que es una planta que tuvo un desarrollo no muy exagerado, evidentemente acá hay algún problema de calidad de suelo, si no la albahaca debería haber sido más grande. Habría que ver también cómo se manejó el riego. Fíjense que en general la hoja tiene un cierto tono amarillento, pero bueno, ¿qué hago con esta albahaca? Y probablemente no haga nada, porque está terminando el ciclo. En la huerta trabajamos en general con plantas de ciclos cortos. Entonces, esta albahaca se va a morir, se quema con la helada, no va a soportar hasta el año que viene. Entonces lo que hacemos, que es lo que están haciendo acá, es dejarla florecer para juntar semilla, que va a ser el tema que vamos a ver en la última clase. ¿Se entiende? O sea, hay muchas preguntas vinculadas a los bichos, a los problemas de las plantas y demás relacionadas al fin del ciclo. El fin del ciclo, la planta se está muriendo y por más que yo me haya encariñado con mi planta de albahaca, la tengo que dejar que cumpla su ciclo. ¿Y su ciclo cuál va a ser? Creció, dio sus hojas, florece, va a dar sus semillas y se va a morir. Salvo en situaciones muy protegidas. Justamente acá elegí este lugar pues es la pregunta típica. Berenjenas, morrones, albahaca son plantas de verano. Tomate son plantas de verano que no bancan el frío. En situaciones urbanas muy protegidas, un patio por ahí muy protegido que no lo agarra mucho la helada, por ahí bancan el invierno. Pero a lo que iba es que también hay que tener en cuenta esto. ¿En qué momento está atacando la plaga cuando observamos en relación al ciclo de la planta?
Bueno, hablábamos recién que es muy importante cuando tenemos algún problema en la huerta poder observar en qué situación se encuentra todo el sistema y poder diagnosticar cuál es el problema. A veces no es tan sencillo diagnosticar, hay muchas preguntas que tienen que ver con que no sé identificar un problema que pueda tener una planta. No sé, por ejemplo, veo una hoja así con un montón de puntitos y no sé qué es. Entonces, eso tiene que ver con ir de a poco observando, tratando de encontrar el problema y tratando de, en función del problema que hay, después ver qué vamos a hacer. Y tenemos que tener en cuenta que en la agricultura agroecológica, también en la agricultura convencional, siempre se habla de lo que llamamos, técnicamente le llaman umbral de daño. ¿En qué momento tomo la decisión de actuar, de hacer algo? Como les decía con la albahaca hace un rato, si la albahaca está un poco atacada por algún insecto, pero está terminando el ciclo del cultivo, y probablemente yo tolere ese daño y no haga nada, lo deje transcurrir el fin del ciclo del cultivo. No podemos pretender en una huerta agroecológica que no haya un agujerito en ninguna hoja de ninguna verdura de la huerta, porque de esa manera lo que vamos a terminar recurriendo es a estar todo el tiempo pensando cómo eliminar a los bichos, y no es la idea. La idea es que entre las distintas poblaciones de insectos, de hongos, de bacterias y demás se vayan equilibrando. Un caso típico que no lo vemos todavía en esta época en la huerta es cuando tenemos caléndulas, cómo las caléndulas atraen pulgones y luego vienen las vaquitas de San Antonio, la vaquita roja, y se come los pulgones. Vamos a ver un poquitito distintas, fenómenos. Ya diagnosticamos. Y ya estuvimos monitoreando, observando qué problema hay en la huerta. Y resulta que detectamos que hay problemas. Entonces vamos a ver distintas estrategias de control, de manejo de las poblaciones de insectos y de los problemas en la huerta. Y las estrategias no es solamente ¿qué le he hecho? Un preparado casero, un producto para combatir un bicho, sino que hay muchas más. Vamos a hablar un poquito de cada una. Una estrategia que se puede usar son las trampas, por ejemplo. Ahí tenemos este fondito de una botella de lavandina, que en realidad lo único que va a actuar es como una trampa amarilla. Hay muchos insectos de la huerta que se ven atraídos por el olor amarillo, entonces esa botellita con agua adentro sencillamente lo que va a hacer es atraer bichitos y se van a meter en el agua y se van a ahogar. Las trampas amarillas. Otra trampa que ya la voy a encontrar, la tenía por acá. Acá está. Esta no es para la huerta, sino que es para los frutales, pero muchos preguntan. Una trampa muy típica es la trampa que se hace con una botella descartable. Yo acá le hice agujeritos con la punta de un cuchillo finito caliente, toda una ronda de agujeritos. Le tapé el pico con una gasa, pero en realidad lo que debería hacer es ponerle vinagre de manzana, más o menos mitad de vinagre de manzana, mitad y mitad de agua. Y acá esto se cuelga del árbol, de los frutales, de los duraznos, de las ciruelas. Es una trampa de vinagre, funciona para atrapar la mosca de la fruta. Esta es otra trampa. Trampas amarillas, trampas de vinagre.
Hay otras trampas, hay plantas que funcionan como planta trampa, por ejemplo, lo que les comentaba de la caléndula, que es una flor que se cultiva en invierno con los pulgones. Recién, por ejemplo, en la huerta vimos cómo los bichos moros estaban en los morrones. Entonces, uno puede considerarlo a ese morrón, además de considerar que está atacado por el bicho moro, lo puede considerar como una planta trampa. ¿En qué sentido trampa? Que atrae a los bichos moros, y yo ahí lo que puedo hacer es decir, bueno, preparo, ahora vamos a ver los preparados, agua de tabaco con jabón y fumigo, no toda la huerta, sino las plantas estas que funcionaron como trampa. Las trampas a veces no son trampa en el sentido técnico de una trampa que lo atrapa al insecto, sino de que lo atrae. Y después yo ahí voy y actúo en esas plantas. O sea que trampas puede haber, trampas hechas por uno y trampas naturales, serían las plantas. Eso es una estrategia de control. Otra estrategia de control son las variedades de los cultivos. Esta es una estrategia previa a sembrar. Yo tengo que conocer las plantas para poder utilizarlas. Yo acá traje algunos ejemplos para ver. Por ejemplo, creo que se llega a identificar así a simple vista. Están un poquito marchitas porque las corté temprano. Pero en esta mano, acá lo que hay es chaucha japonesa. Fíjense, ahí está fructificando. Chaucha japonesa. La chaucha japonesa está mucho más sana que esta otra chaucha, que es la chaucha común, la chaucha balina. Esta chaucha yo no la coseché, la voy a usar para comer los porotos. Ya explicaré por qué no la voy a dejar para semilla. Pero esta chaucha común, la chaucha balina, estaba mucho más atacada de arañuela que la chaucha japonesa. Entonces, inclusive los años que aparece la vaquita, hay una vaquita como verde y con pintitas naranjas que come la chaucha, come mucho más la chaucha común que la chaucha japonesa. Entonces, cuando uno ya va teniendo experiencia en la huerta, en su propio espacio, en su lugar, conociendo qué problemas hay, qué bichos aparecen y demás, y conociendo las plantas, ahí podemos intervenir de esta manera, eligiendo qué variedades sembrar que sean más resistentes o no a una plaga. También traje acá para mostrar, fíjense, 3 variedades de tomate. Esto es un tomate redondo. Están todos plantados más o menos en la misma época. Fíjense, esta planta ya está muriendo. Tuvo mucho ataque de arañuela, de hongos. Los hongos en el tomate típicamente le ponen amarilla a la hoja, se la secan, aparecen algunas manchitas negras. Esta planta ya está para arrancar, no le hago nada a esta planta. Lo único que tengo que hacer con esto es arrancarla y ponerla en el compost. Estoy tratando de atrapar una chinche, bueno, ahí no se va a ver, se mueve mucho, pero también tenía algunas chinches. Esta es otra variedad de tomate, que es un tomate cherry no muy alto, que también está muy atacado. Un tomate que produjo muchísimo, pero también está muy atacado. Y sin embargo, miren este, está un poco marchito porque lo corté hace como 3 horas. Esto es un cherry alto de rama, me dijeron que es de origen italiano. No importa, fíjense la sanidad de esta planta. Tiene algunas hojas enfermas, amarillas. Sin embargo, tiene una salud impresionante. Esta planta tenía más de 2 metros de alto. Está produciendo, estoy cosechando de acá desde principios de diciembre. Y todavía tiene para rato. ¿Se entiende? O sea, podemos ir eligiendo en la medida que tenemos conocimiento de las distintas variedades. ¿Qué variedades son más o menos resistentes
a los problemas que hay en la huerta. Ojo, en la misma huerta yo tengo este que está sanito así y este que está así. Y hace más de un mes y medio que no los toco, que no les pongo ningún producto, nada. Ahora voy a explicar un poco qué hice para controlar el tema de hongos, pero el tratamiento que tuvieron fue idéntico las dos. La estrategia que tiene que ver de algún modo con disminuir la población de insectos, con tratar de que no haya tantos, son las trampas, ya dijimos, y ahora en un ratito vamos a empezar a ver algunos preparados naturales también para disminuir la población, la cantidad de insectos que me están perjudicando en la huerta. Tienen que ver con eso. Las variedades no tienen que ver con disminuir la población de una plaga, lo que tienen que ver con la resistencia natural que tienen a un ataque de un hongo, a un ataque de un insecto, a un ataque de un virus. Vamos a escribir por acá arriba, si no ocupamos todo el pizarrón. Otra estrategia son las barreras. El cerco de la huerta, si es un cerco vivo sobre todo, obviamente el cerco de la huerta es una barrera, no sé, para que no entren los perros, pero si tenemos un cerco vivo, muy nutrido de plantas, que es lo que nos estaría faltando acá, darle tiempo a que ese cerco se vaya completando con aromáticas, con medicinales y demás, eso actúa como barrera, de algún modo es una barrera, no es una barrera impenetrable, pero la cantidad de olores y de colores que va a haber en ese cerco contribuyen a que la huerta funcione mejor. Una barrera era lo que antiguamente hacía la gente, que era ponerle, ¿se acuerdan? Unos aros de cerámica alrededor de los rosales o de los frutales llenos de agua, para que no suba la hormiga, por ejemplo. O esas bandas que hay de celuloide, de plástico con goma espuma que se le ponen alrededor de los frutales, también lo mismo. Son barreras para que no suban los bichos. La ceniza es una barrera para que le cueste más subir a las plantas de la huerta, por ejemplo, algunos gusanos, caracoles, se usa a veces ceniza, algunos usan también cáscara de huevo molido. Esos son barreras. Son métodos físicos que de algún modo impiden que los bichos lleguen a las plantas. Fíjense cuántas cosas podemos ir haciendo o teniendo en cuenta antes de hacer la pregunta típica, que es la que arrancó el curso, que era ¿qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? El fumigador y el producto para matar el bicho. Vamos a meternos un poquito a hablar sobre los preparados naturales. Ahora está bastante en boga la palabra biopreparados. En realidad no le llamé biopreparados porque no son todos biológicos. Vamos a ver que alguno no es un preparado donde intervengan seres vivos. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que, así como en la medicina de las personas no hay una medicación o una planta o un preparado natural que nos cure todas las enfermedades, por decirlo de algún modo, tampoco lo hay con las plantas. Por lo tanto, no tenemos un preparado que sirva para todo. Entonces, lo primero que tenemos que saber ahí es, fenómeno, ¿qué problema tenemos en la huerta? Por eso es importante la observación. No es lo mismo que a la planta se le esté comiendo una hormiga, a que se le estén comiendo caracoles o a que se le estén comiendo pulgones, o sea, le estén chupando savia, pulgones o gusanos. No vamos a utilizar las mismas estrategias. Tampoco es lo mismo cuando las hojas amarillas están amarillas a causa de un hongo o a causa de un virus o a causa de que le habían picado los pulgones y se pusieron amarillentas. Bien, vamos a meternos entonces ahora en algunos preparados como para ir orientando qué hacer. En cuanto a la hormiga que come plantas en la huerta es la hormiga negra.
No todas las hormigas comen plantas. La hormiga colorada no come plantas, se alimenta normalmente de jugos dulces, de fruta en medio en mal estado, de azúcares. La hormiga colorada, incluso la de las cocinas, la chiquita, no comen plantas. Esas hormigas no las vamos a combatir en la huerta. Tampoco come plantas la hormiga culona, la que tiene el culo gris grandote. Estamos hablando acá de hormiga negra. Y ahí tenemos algunas estrategias. Una cosa que podemos hacer, yo acá traje, están verdes todavía, conviene que estén maduras, son bolillas de paraíso. Acá yo ya tengo un macerado de bolillas de paraíso que está desde hace tiempo. Esto, fíjense cómo ha fermentado, que la botella la infló. Esto es bolillas de paraíso en agua. Lo que se hace con este producto básicamente es diluirlo en más cantidad de agua e inundar el hormiguero. El problema con la hormiga negra es que la hormiga reina, que es la que pone huevos y que hace que se procreen y se multipliquen, vive a veces a 1 metro de profundidad en el lugar en el hormiguero donde ponen huevos y cultivan el hongo que comen las hormigas. Entonces, hasta que no actuamos en ese lugar, muchas veces el problema de hormigas continúa. Otra estrategia que muchos utilizan para la hormiga es el tema del arroz. Yo acá traje un arroz común, normal, pero si el más barato que consigamos, el arroz partido de los perros, el arroz las atrae mucho. Generalmente cuando están en la huerta, si uno tira arroz, dejan de comer las plantas y se llevan el arroz. Y hay una receta que muchos usan que es, diluyen en un recipiente, ponen el arroz, le ponen un poco de jugo de naranja, de cualquier jugo de naranja, y le ponen un poco de sulfato de cobre. Bueno. Arroz más jugo más sulfato de cobre, lo dejan en remojo un rato y después le sacan el líquido, dejan que el arroz se oree un poco como para poder esparcirlo y esparcen ese arroz. El efecto que hace es, el jugo las atrae mucho por ser dulce, el arroz también, y el sulfato de cobre, ya lo vamos a ver cuando hablemos de hongos, inhibe el desarrollo del hongo que fabrican las hormigas para alimentarse dentro del hormiguero. No es un problema fácil de resolver, hay que ir conviviendo y tratar de controlándolo. Y hay que estar atento. No lo dije cuando hablamos del monitoreo, de la observación, pero yo me daba cuenta cuando miraba las berenjenas, por ejemplo, que los bichos que se le están comiendo no están de día. Muchos insectos son nocturnos, por lo tanto tenemos que, cuando hay algún problema en la huerta, a veces agarrar la linterna e ir a ver la huerta de noche. Con el caso de la hormiga o del caracol pasa eso. Si no vamos de noche a veces no logramos resolver el problema. Vamos a meternos un cachito con los caracoles. El año pasado, el otoño-invierno del año pasado, fue terrible la cantidad de caracoles que hubo. Una estrategia para control de caracoles, lo voy a mostrar con esta tapita, pero normalmente se hace con una latita de atún o algún recipiente, el fondo, una botella cortado. Si este es el suelo, se entierra una latita con la boca de la latita a ras del suelo y ahí se le pone cerveza, de la más barata, no, sin hacer apología de las marcas. Le encanta la cerveza al caracol y a las babosas.
lo que hacen es se meten a la latita y se ahogan. Sería una trampa de cerveza. El año pasado yo la estrategia que encontré, la mejor de todas, fue salir a la noche, las noches, sobre todo noches previas a las tormentas, con la linterna y un balde a juntarlos. He llegado a juntar más de 1 kilo de caracoles en una huerta de 10 por 10 más o menos. O sea, no hay trampa suficiente para atrapar tanta cantidad de caracoles. Venían de un terreno de un vecino, hay que ver también cómo es el entorno. En este caso un vecino que tenemos un cerco y pasaban por el cerco. Entonces lo mejor que pude hacer fue directamente atraparlos. Fue lo más efectivo. Puse ceniza alrededor de las plantas. Cuando llueve, cuando se moja, ya enseguida los caracoles empiezan a caminar por la ceniza. Puse trampas, algunos caen, pero era tanta la cantidad que había que lo mejor era salir a buscarlos a la noche. Y así por ahí, con 3 o 4 veces que lo hice, disminuí bastante el problema. Y encontré, la verdad que no lo sabía también, por ejemplo, que la lechuga crespa, la francesa de invierno, la que es como onduladita, no la atacan casi nada los caracoles. Y la lechuga criolla, que es la común, estaba muy atacada. Entonces yo ya sé que en este invierno en mi huerta y voy a priorizar la lechuga crespa, que sé que no voy a tener tanto problema con caracol. Vamos a ir borrando así nos queda lugar en el pizarrón. Generalmente hay pocas preguntas o la gente pregunta poco por los ataques de hongos en la huerta. Ataques de hongos tienen que ver con este tipo de síntomas. Hojas amarillentas, hojas que se marchitan, que se van secando. El problema es que los hongos de las plantas de huerta no es el hongo del sombrerito, el típico, el del dibujito animado, sino que son hongos que generalmente provocan manchas en las hojas. Por ejemplo, las manchas grises que aparecen en el zapallo es un hongo que se llama oidio. Hay distintos tipos de manchas y de amarillamientos en las plantas que tienen que ver con ataques de hongos. En huerta agroecológica, ahí puse un poquito de agua a hervir para mostrarlo. Hay varias formas de controlar los ataques de hongos, pero todas deben ser preventivas. Tenemos que aplicar el producto que vamos a utilizar antes de que el problema sea grave. Hablando de caracoles, acá hay uno. La prevención en cuanto al ataque de hongos es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando la planta está muy atacada, normalmente ya es tarde. Ya no la vamos a poder curar. Entonces lo que hacemos es prevenir que partes nuevas de la planta se ataquen. Un preparado que yo lo traje hecho porque ya lo tenía. Un preparado típico para el combatir problemas de hongos es lo que se le llama el caldo bordelés. Caldo bordelés yo lo tengo aplicado siempre, lo tengo guardado siempre. Son en un bidón 100 gramos de sulfato de cobre y 100 gramos y 5 litros de agua. 100 de sulfato de cobre y 5 litros de agua. Y en otro bidón,
que acá está asentado, se asienta en el fondo. 100 gramos de cal común de obra y 5 litros de agua. Estos preparados, cualquiera de los que vamos a hablar, la mayoría de los que vamos a hablar, lo que se hace es... Yo tengo una tela tipo una gasa, un tul. Lo que se hace es, siempre estos preparados se filtran, en el caso del caldo bordelés, en partes iguales. Hay ahí más o menos 3 centímetros en el fondo de la jarra esta y otro tanto del agua con cal. Fíjense cómo cambia el color. Ahí se puso verde del color del color del cobre. Por el color del cobre. Este tipo de preparados se filtran, así como mostré, se ponen en el rociador y en el momento se aplican y si sobra se tira, no hay que guardarlo porque nos tapa todo el fumigador, nos arruina el fumigador. Yo no lo voy a poner ahora porque no lo voy a aplicar en el momento. Entonces, el caldo bordelés, acuérdense eso. Se guarda por separado y en el momento de usarlo se mezcla, se filtra, se mezcla y se aplica. Preventivo para el ataque de hongos. Yo lo uso mucho en el tomate. Desde que está chiquitito en el almácigo, cada 15, 20 días, uno le puede dar una fumigadita con caldo bordelés para prevenir ataque de hongos. Otra, no lo probé sinceramente, pero estaría bueno que lo prueben y comenten después. Manzanilla, té de manzanilla, 2 saquitos de manzanilla en 1 litro de agua, se hace un té y se rocía con eso. Esto dicen que también funciona bien para prevenir el tema de ataque de hongos. Y por último, quería comentarles, acá lo que tengo es una hornallita con 1 litro de agua hirviendo. Y conseguí, acá habrá un poco más de 100 gramos de esta planta. Miren lo que es la hoja, no es una caña, le llaman cola de caballo, Equisetum. El Equisetum es muy bueno para el control de hongos. Lo que se hace con el Equisetum es muy áspero, tiene mucho sílice. Ahí el agua ya está hirviendo. Lo que se hace es una decocción se llama. Fíjense que ya hablamos de varias formas de preparar distintos tipos de productos. El de las bolillas de paraíso es una maceración. Siempre que les hablen de maceración en cualquier receta, es poner la planta en remojo y dejarla en el agua que vaya fermentando, que se vaya macerando. Otra forma, como expliqué recién con la manzanilla, es un té, una infusión. Siempre que les hablen de infusión, es eso. Hervís agua y en el agua caliente pones la planta y no la hervís más. Y en este caso, en el caso de la cola de caballo, es una decocción, se llama. O sea, hay que poner la cola de caballo en agua y dejarla un rato que largue sus principios activos en el agua, cocinándola.
Es una planta dura que tarda en largar esos principios. Decocción. Bueno, lo voy a apagar porque la idea era explicarlo y mostrar qué es una decocción. Acá yo traje para mostrar cómo queda. Esto es agua de tabaco con jabón blanco. Ya nos saltamos a los pulgones, a los gusanos. Es un preparado que tiene, fundamentalmente, es un insecticida. Agua de tabaco con jabón. ¿Cómo se hace? Esto es una maceración. Básicamente lo que hay que hacer es rallar un poco de jabón blanco de lavar la ropa. El jabón blanco de lavar la ropa, ahora está bastante de moda el jabón potásico, pero si alguien lo quiere hacer con jabón blanco, se puede hacer perfectamente. Vieron que cuando uno usa mucho jabón de lavar la ropa te seca la piel. Bueno, le seca la piel a los insectos. Y además ayuda a que estos productos se adhieran un poco mejor a la hoja de las plantas cuando rociamos, cuando fumigamos. Acá yo puse un poco más de una cuchara sopera de jabón blanco y 2 o 3 cigarrillos. Muchos usan colillas, en el caso de que haya gente fumadora, se pueden usar la colilla que queda con toda la porquería del tabaco, la nicotina, el alquitrán y demás. Algunos usan tabaco natural, me olvidé de traer ahora, pero se puede usar planta de tabaco natural. Y si no, el tabaco del cigarrillo. Yo directamente, sin sacarle el papel, lo rompo, lo tiro en el agua y lo cierro bien. Fíjense la diferencia de color, ¿no? Esto es producto de la maceración. Este producto es muy antiguo, lo usaban nuestros abuelos y demás. Es una maceración que lleva cierta cantidad de días, no menos de una semana. Este yo lo tengo hace mucho acá. Les puedo asegurar que si lo abro tiene un olor horrible. Yo más o menos diluyo esto 1 en 3. Por ejemplo, 300 centímetros cúbicos, un vaso más o menos, en 1 litro de agua, y con eso fumigo cuando hay problemas de pulgones, de gusanos, como mostraba hoy ese gusanito que andaba por la selga. Entonces, agua de tabaco y jabón es una maceración. Y voy a mostrar otra que es de algún modo también es una maceración, pero es mucho más rápida, que es el famoso apichi, le llaman muchos. Es alcohol, picante de chile y ajo. El nombre viene por el ajo y el chile. Es medio litro de alcohol fino, acá no tienen que tener miedo a exagerar. Yo traje, son dientes de ajo chiquitos, pero hay 7 u 8, y ajíes picantes. Traje cayenas y traje pipí de mono, le llaman en Perú a este. En México estoy tratando de acordarme el nombre hace un rato y no me lo acuerdo. Es muy picante, son muy picantes.
Lo que se hace básicamente es dejar macerar en el alcohol el ajo y el ají molido, procesado. Si no hay licuadora, se puede hacer en un mortero, en una procesadora, como más molido se pueda conseguir el ajo y el chile. Vamos a apagarla para que se escuche, si no, no se escucha nada. Fíjense cómo con el tiempo el producto perdió el color rojo del ají. Fue un proceso natural. Sin embargo, uno lo abre y el olor que tiene a ajo y a ají es muy fuerte. Lo interesante de este producto, bueno, es que se usa muy poca cantidad y se puede usar rápido. O sea, esto yo lo puedo usar dentro de un rato si quiero. Porque buena parte de los principios activos los liberó debido a la molienda que hubo ahí con la procesadora. Lo que se utiliza son 10 centímetros. Vamos a borrar porque ya no se entiende nada. $10 centímetros, o sea, yo traje unas jeringuitas de 5. Es muy poquito lo que se usa. Las impurezas se asientan en el fondo la mayoría, o sea que tampoco nos exige demasiado filtrado. 10 centímetros en un litro de agua. Rinde muchísimo. Siempre hay que tratar de ser bastante higiénico en estos preparados para que no se nos tapen los rociadores, los fumigadores. Listo, ya está, ya se puede usar. Ven que a diferencia del agua de tabaco o de otros preparados que hay que preparar volúmenes grandes, cantidades grandes, este preparado lo que tiene de práctico es eso, que se usa muy poca cantidad y listo, y ya está, en un rato ya lo podemos utilizar para fumigar. Lo último que nos queda, que lo borré sin querer, es el tema de la arañuela, que fue un problema grave este verano en el tomate, por ejemplo. Arañuela, lo que vamos a ver son manchitas, puntitos, muchos puntitos amarillos en las hojas. Cuando ya está avanzada la presencia del animalito, como unas telitas arañas muy finitas, y la arañuela casi no se ve, los que tenemos no muy buena vista, es un bichito rojo, una arañita muy chiquitita, es un ácaro, es picador, le chupa la savia a las plantas. Yo lo que recomiendo, lo que anduvo bien, me funcionó, es azufre. Si no consigue, hay un azufre especial para uso agrícola que ya viene molido, que no es fácil conseguir. Barrita de azufre, mirá, conseguí una que se llama Gonzalito. Y moler el azufre. Se muele bastante fácil. Lo voy a hacer medio rápido hoy, ahora porque
nada, por cuestión de tiempo, pero básicamente lo que se hace con el azufre es, vamos a tirar este era el caldo bordelés. Básicamente lo que se hace con el azufre es, yo lo muelo lo mejor posible, lleva un ratito de tiempo, pero se muele. A esto le agrego 1 litro de agua, que no la tengo acá, pero le agregamos 1 litro de agua, es más o menos una cucharada sopera, acá tenemos. Continuamos. Entonces lo que hice con el azufre es, molí el azufre, puse más o menos una cucharada sopera abundante en 1 litro de agua. Esto no es una maceración, esto es nada más que diluir el azufre en agua. Revolverlo. El azufre va a tener mucho residuo abajo, hay que filtrarlo muy bien porque esto te tapa, de verdad te tapa bastante el fumigador. Y yo lo que le hago es también le agrego un poquito de jabón blanco. Los preparados con jabón blanco, si los hacemos con agua caliente, se disuelve al toque, mucho más rápido. Al agregarle jabón lo que hay que revolverlo un rato para garantizar que se disuelva bien, se filtra y se fumiga. Recuerden filtrarlo siempre con una tela bien finita. Este producto, tal vez lo que van a tener que hacer es, vieron que los fumigadores a veces tienen posibilidad de abrirle un poquito el pico, de que salga un chorrito un poco más grueso, porque tiene tendencia este producto a tapar las plantas, perdón, estoy mareado ya, a taparlo el pico del fumigador. Recomendaciones generales para cualquier aplicación de estos productos que hagamos en la huerta. O aplicarlos en días nublados, o aplicarlos al atardecer. Bueno, hay 1000 recetas, tal vez es mucha información toda junta. La idea es ir cerrando hoy este tema acá. Seguramente va a haber muchas que ustedes encuentren en internet y demás, otro tipo de recetas. Lo importante es, no se crean todo lo que dice internet. Prueben las cosas, pruébenlas. Si te dicen, bueno, mira, por ejemplo, el otro día alguien dijo que tuvo mucho problema de mosca blanca, esa mosca finita que vuela en las ligustrinas y ataca mucho al tomate, y las eliminó con agua de eucalipto. Hizo hervir hojas de eucalipto y con esa agua fumigó. Bueno, fenómeno. Yo nunca lo probé. Tomo la receta de esta persona, tomo la propuesta y la voy a probar. Pero es así, muchas veces hay productos, estos productos naturales funcionan bien en una situación y en otra no, en una huerta sí, en otra no. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con la experiencia y con ir probando las distintas estrategias. Bueno, espero que haya sido un encuentro provechoso, que haya servido. Terminamos entonces hoy el 5.º encuentro y nos vemos la semana que viene en el siguiente encuentro y vamos a trabajar sobre los distintos cuidados en la huerta. Raleos, aporques, carpidas, riego, repiques, distintos cuidados contra el frío y demás, distintos cuidados de la huerta. Buenos días a todos y a todas.